Hola, ¿qué tal, familia? Espero estén disfrutando en sus casitas o donde quiera que estés viendo esta prédica, pero sobre todo que estés listo para poder recibir lo que Dios seguramente tiene hoy para ti. Vamos a comenzar orando y dándole gracias a Dios por esto, pero sobre todo para poder recibir una vez más lo que Dios tiene en su corazón para nuestras vidas y que esto venga con poder. Así que acompáñame. Señor, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas tú hablando a los corazones. Te pido que aún hables y ministres mi corazón en medio de todo esto, pero sobre todo que el poder de tu palabra se haga verdad en nuestras vidas. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo en este tiempo donde estamos en casa, en este tiempo donde algunos ya a lo mejor ya se hartaron, algunos lo están disfrutando, tantas cosas que pueden estar viviendo, pero sobre todo algunos pueden estar frustrados haciendo y deshaciendo de sus vidas porque no saben el rumbo. Y vamos a hablar un tema sobre la cautividad. Así es, la cautividad. Vamos a ver cómo es un tiempo donde necesitamos salir de esta cautividad y vamos a ver cuál es la verdadera cautividad. Y para esto, quiero que vayan al libro de Éxodo, capítulo 1. Vamos a hablar cómo el pueblo de Israel estaba cautivo y vamos a ver cómo Dios lo liberó de esta cautividad. Éxodo 1, versículo 6. Y dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vamos a ir marcando algunos puntos importantes, algunos puntos de partida, así que subráyalo, de verdad, eso te va a ayudar mucho a poder percibir la palabra de una forma diferente. Tal vez tú digas, no, así como voy a subrayar mi Biblia. Bueno, no pasa nada, Dios no se enoja, de verdad, al contrario, te va a ayudar a meditarla y te va a ayudar a poder hacer rema esta palabra. Y la primera palabra que puedes subrayar en tu Biblia es esto, que había en toda aquella generación fructificación y multiplicación. Aquí, ¿qué es lo que vemos? La palabra de Dios cumpliéndose, la palabra que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, en Génesis 15, y la cumplió más adelante. Dijo: vete a tu tierra, a tu parentela, habita en la tierra que yo te diré, te bendeciré, te fructificaré, te multiplicaré. ¿Sabes? Estamos aquí hablando de esta bendición que está hablando en el libro de Génesis. Desde Génesis, ahora nos vamos a Éxodo. Entonces, ¿qué vamos a notar aquí? Número 1, que murió José y toda esa generación, o sea, todos aquellos que conocían a Dios, todos aquellos que conocían esa promesa. Pero aunque ellos habían muerto, ¿qué es lo que Dios nos deja ver aquí? Es que el pueblo de Israel seguía fructificando y seguía multiplicándose. Esto habla de la fidelidad de Dios en cuanto a sus promesas. Seguimos leyendo, versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenamiento, Pitón y Rameses. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de gran manera, que los egipcios temían a los hijos de Israel. Aquí estamos viendo cómo el pueblo de Israel es oprimido en medio de esta cautividad. O sea, por si fuera poco ya la cautividad, no había más que opresores para que ellos no crecieran, para que ellos no se multiplicaran. Pero déjame decirte una cosa, que Dios, cuando dice algo, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, siempre va a cumplir su promesa. Va a mover todas las cosas para que su palabra siempre se cumpla. Dice que Él envía su palabra para que se cumpla prontamente. La Biblia dice que Él envía su palabra y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en medio de la cautividad, Dios siempre cumple su promesa. Es el primer punto que vamos a ver aquí. Dios siempre cumple su promesa. Y vamos a ver un segundo punto para esta parte de la cautividad. Versículo 13 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida
con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con rigor, La segunda parte que tenemos que ver en esta cautividad o en medio de cualquier cautividad que tú puedas estar viviendo, porque tal vez en estos momentos tú te sientes cautivo por no poder salir a trabajar o porque se te están acabando los recursos o lo que sea que estés viviendo en esta cautividad, ¿qué es lo primero que tienes que tomar en cuenta? Ya lo dijimos, Dios siempre va a cumplir su palabra. Y número 2, debes cuidar tu alma, tus sentimientos, tu ánimo. Aquí dice que ellos amargaron su vida con la dura servidumbre. Tú tienes que tener cuidado en medio de cualquier cosa que estés viviendo en cuidar tu alma. ¿Cómo está tu alma en esto? ¿Cómo has estado conviviendo? Las cápsulas de Dani nos están hablando una y otra vez sobre esto, ¿sabes? Cuida tu alma. ¿Cómo has estado con tu familia en este tiempo? Bueno, es importante tomarlo en cuenta en medio de esto que parece una cautividad. Ahora, vámonos al versículo 24 del capítulo 2 de ahí de Éxodo. Vamos a ver que en medio de todo esto, ¿cuál es el papel de Dios y cómo sigue actuando Dios? Capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Qué impresionante palabra. En medio de esta cautividad, en medio de esta cuarentena, no dejes de orar, no dejes de clamar a Dios, no dejes de buscar su presencia. Es importantísimo esto para poder salir de esta cautividad en victoria. ¿Por qué? Estamos viendo 3 puntos para empezar esto y para el cimiento de este mensaje. Número 1, Dios responde en medio de cualquier circunstancia. En medio de esta cautividad, ten por seguro que Dios no se queda atrás, que Dios siempre va a cumplir su palabra. Número 2, cuida tu alma, tus sentimientos, no te dejes amargar en este momento. Y número 3, y la más importante que tiene que grabarse en tu corazón, no dejes de orar porque Dios responde en todo momento tus oraciones. Y esto de verdad es el cimiento de lo que realmente te quiero decir. Vámonos para esto al capítulo 14 de este mismo libro, Éxodo, capítulo 14. Aquí ya nos saltamos toda la parte donde Dios escoge a Moisés, donde Dios lo llama, donde Dios hace que Moisés vaya con el faraón de Egipto y libere al pueblo de Israel. Ya vimos las señales, ya pasamos toda la parte de la Pascua, ya pasamos toda la parte donde Moisés está ahí con Aarón delante de faraón y le dice, libera a mi pueblo. Y en el capítulo 14 estamos viendo ya el punto de partida donde el pueblo de Israel está a punto de salir y están en una parte importante, una parte decisiva de su fe, porque por atrás tenían al pueblo de Egipto intentando de nuevo hacerlos esclavos y por adelante tenían el mar donde ellos pensaban que podía morir, donde ellos solo veían muerte por adelante y muerte por atrás, pero Dios les dice a través de la vida de Moisés, no temas. Y hoy te digo a ti, no temas y ve la gran salvación que hoy Dios te va a dar. Y en el capítulo 14, versículo 29 y 28 dice así. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ninguno. Tienes que saber esto. Dios te dice hoy a ti, mi amado, mi amada, no vas a ver ninguno de tus problemas, ni atrás ni adelante, sino que estas aguas, que es la palabra de Dios, sino que estas aguas, que es el poder y la fuerza de Dios, van a cubrir cada uno de ellos en el mar y no va a quedar ninguno de ellos, ninguno. Sigo, 29. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel volvió a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¡Wow! ¡Qué gran salvación! Mientras para unos el mar significó la muerte, para el pueblo de Israel significó la vida, significó atravesar en seco y tener cubierta como muro a su derecha y a su izquierda este mar, que bueno,
el Señor lo ocupó después para destruir al pueblo de Egipto, para destruir a sus enemigos. El día de hoy te pregunto, ¿cuáles enemigos están a tu alrededor? ¿Cuáles enemigos han estado viniendo tras de ti? La pobreza, el hambre, la decepción, la falta de claridad hacia dónde va a ir el siguiente año, porque ya estamos terminando este. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? No sabes qué está pasando con tu escuela, tú joven que nos estás viendo, no sabes si seguir, no sabes si detenerte, no sabes si escogiste la carrera que realmente querías. ¿Qué es lo que está pasando a tu alrededor? No tenías los recursos para poder seguir estudiando, la computadora que te están pidiendo, las cosas que te están pidiendo, o tú como papá, como mamá, no sabes cómo proveer estas circunstancias. ¿Qué es lo que el día de hoy pareciera que solo estás viendo muerte adelante y hacia atrás? Porque estás viendo que, bueno, vamos a un año más, pero las cosas no se ven que mejoren, al contrario, nos están diciendo que van a empeorar. ¿Qué cosas están pasando a tu alrededor que puedes decir, Señor, yo ya no sé qué hacer, porque por atrás veo a los egipcios siguiéndome y por adelante solo veo un mar donde yo puedo ahogarme y toda mi familia? ¿Qué es lo que estás viendo? Déjame decirte que lo que tú tienes que ver es la gran salvación que Dios te va a dar. Y ahora, en medio de todo esto, vemos cómo el pueblo de Israel ya fue sacado de esta cautividad física. Pero faltaba una cautividad que el pueblo de Israel no entendía y que no veía. Y esa es de la verdadera cautividad que yo te quiero hablar. Porque entonces, si el pueblo de Israel ya había salido, entonces, ¿cuál es la verdadera cautividad? Eso te pregunto el día de hoy. ¿Cuál es la verdadera cautividad que los hijos de Dios tenemos que salir? Porque a pesar de que estamos en nuestro hogar, bueno, no estamos cautivos como ellos. Se nos deja salir teniendo los cuidados, con cubrebocas, se nos deja salir teniendo nuestro gelecito, nuestros guantecitos o una careta. Entonces, ¿cuál es la verdadera cautividad que el día de hoy estamos viviendo como hijos de Dios en nuestros propios hogares? Ni siquiera fue como ellos que estaban en otra tierra que no era su tierra. Ellos estaban en un lugar donde estaban siendo oprimidos. Y tú y yo el día de hoy no es así, pero sí tenemos una cautividad de la cual necesitamos salir y es importante detectarla. Y para esto vámonos al capítulo 16. Seguimos en Éxodo, ahorita vamos a seguir en Éxodo. Pero ahorita nos vamos a ir a otros versículos importantísimos. Éxodo 16. Y ahorita, aunque lo vamos a ver, la Biblia nos dice que esto ocurrió 2 mesecitos después de que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto. O sea, ya habían tenido un tiempo de comunión con Dios, ya habían tenido un tiempo donde ya se habían semi-establecido en algún lugar y estaban a punto, bueno, no a punto, pero estaban caminando hacia la tierra prometida que Dios ya les había dicho. Éxodo 16, versículo 1 al 3. Y dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel aquí estaba pidiendo regresar a Egipto, a esa esclavitud, a ese lugar donde los oprimían, donde su alma era torturada, donde los hacían trabajar forzadamente para construir cosas que ni siquiera ellos se iban a quedar, ¿sabes? Aquellas cosas que ellos ni siquiera iban a disfrutar, aquellas cosas por las cuales ellos tenían que trabajar a marchas forzadas, con látigos, con golpes, traicionándose unos a otros. Esta parte es lo que ellos estaban deseando en este momento. Y todavía osan decir donde aquellos lugares donde comíamos con ollas hasta saciarnos. Yo creo que ellos aquí estaban mintiendo, porque dice que ellos eran oprimidos. Y cuando tú oprimes a alguien, no le das de comer hasta saciarlo, no le das de comer hasta que él diga, no, ya no quiero mi vinito, mi agua, mi refresquito. No. Estaban siendo oprimidos y había un deseo aún en su corazón de poder regresar. Ahora, esto eran 2 meses después, no habían pasado años. Y tú podrías decir en ese momento, porque a mí me llegó al pensamiento, bueno, Señor, pues aquí todavía no te conocían al 100%, habían pasado 2 mesecitos, apenas estaban charlando contigo, conociendo quién eras tú, y a través de Moisés y eso, ¿sabes? Pero no tiene que ver eso, tiene que ver con lo que ellos estaban deseando primero en su corazón. Así que para poder salir de la verdadera cautividad, lo primero que tienes que hacer es qué pensamientos, qué sentimientos hay en tu corazón, qué deseos estás guardando y albergando en tu corazón.
Y vámonos al capítulo 17, 2 y 3. Vemos otra vez aquí el pueblo de Israel de nuevo quejándose, de nuevo haciendo estas cosas que los intentan llevar de nuevo a la cautividad. Capítulo 17, versículo 2 y 3 dice: Altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestro ganado? Aquí de nuevo el pueblo de Israel atentando contra el Señor, diciendo, quejándose, haciendo cosas que no tenían que hacer. Pero lo más importante que debemos notar aquí es: ¿por qué nos saca usted de la cautividad? Su corazón, sus pensamientos y aún su alma estaba ahí cautiva todavía. Lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, en este momento, es que la verdadera cautividad se encuentra en tus pensamientos. Ellos ya estaban siendo libres, pero en su corazón, en su mente, seguían siendo esclavos de todo esto. Ellos querían, anhelaban y deseaban volver a Egipto. El día de hoy, ¿qué es lo que te está teniendo cautivo? ¿Cuáles son las áreas en tu vida que realmente te están cautivando? Porque aquí vimos que el pueblo de Israel ya había sido liberado. Y ese es un caso contigo. Jesús ya te liberó de toda esclavitud. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 23. Él dice que ya pagó todos nuestros pecados y que nos hizo libres del pecado y de la muerte. Estamos en una situación, o podemos estar en una situación como aquí la estamos viendo con el pueblo de Israel, porque Jesús ya pagó tus pecados. Jesús ya se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Jesús ya pagó, entiende esto, ya pagó toda enfermedad y la sufrió en esa cruz. Y puedo seguir nombrando tantas cosas que Él dice en su palabra. Y si nosotros vemos y nos comparamos el día de hoy, estábamos en un punto donde o nos comportamos como el pueblo de Israel, siendo esclavos en su mente, aunque ya son libres, o realmente tomamos esta libertad que Dios nos ha dado, porque dice que Dios nos ha llamado a libertad. Entonces, podemos estar viviendo cualquier situación. Ahora, no te estoy juzgando y tú tampoco te juzgues, sino digas: es verdad, yo soy esclavo siendo libre. No. Cuando tú encuentras algo en la Biblia que llama tu atención, que entristece tu corazón, es para liberación. Tú no vas al doctor y cuando vas al doctor y te dice qué es lo que tienes, no es como: ay, es que el doctor me está juzgando por mi gripa. No, o sea, tú vas al doctor para que te diga qué son estos síntomas y te dé la medicina, que te dé la solución a esta situación que estás pasando. Es lo mismo con Dios. Cuando Dios muestra en tu corazón o muestra a tu alrededor qué es lo que estás viviendo, no es para juzgarte, es para traer libertad en esa área. Pero bueno, ya me estoy adelantando un poquito, así que regresemos a esto. Y la pregunta es esa: ¿qué áreas hay en tu vida que estás viviendo como esclavo siendo ya libre? Y quiero ponerte un ejemplo todavía más fuerte que todo esto, y nos va a dejar más claro este asunto. Números 14, versículo 1 al 4. Está 2 libritos más adelante. Números 14, versículo 1 al 4. Aquí estamos viendo un punto importante de la historia, porque es cuando son enviados estos 12 espías a ver la tierra prometida. Y dice que ellos regresaron con el fruto. Esto es importante, regresaron con el fruto, es decir, ellos vieron que sí había fruto, que sí la tierra era fértil. Pero empezaron de nuevo a murmurar, pero empezaron de nuevo sus palabras, pero empezaron a decir que eran más grandes y que ellos eran como langostas en medio de estos gigantes. Y empezaron a decir que Dios no los había traído sino para muerte. Es importante cuidar nuestras palabras en medio de cualquier situación que estemos viviendo. 14 dice: entonces toda la congregación gritó y Dios dio voces al pueblo y lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés de nuevo, y contra Aarón y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Importante estas palabras, toda la multitud hablando: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. De nuevo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. De nuevo, importante, estaban a punto de tomar la tierra prometida, ya habían pasado más años, más días, para tomar esta tierra prometida, y ellos seguían pensando en Egipto, Y en el versículo 4, importante, y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvámonos a
Egipto. ¿Dónde estaban sus pensamientos? ¿Dónde estaba su corazón? ¿Dónde estaban sus palabras? En la cautividad, en la tierra de Egipto, en aquel lugar donde ellos estaban siendo esclavizados, en aquel lugar donde ellos estaban siendo torturados. ¿Dónde están tus pensamientos en este momento? ¿Dónde están aquellas cosas que Dios te ha prometido? ¿Dónde están aquellas cosas que el Señor te ha dicho, hey, regresa a mi palabra? Ahora, esto pasó por una parte importantísima que nos marca el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9. Y dice así, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El pueblo de Israel estaba pensando en otra cosa. ¿En qué? En Egipto, en asignar personas que los llevasen a Egipto. Y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como lo son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un tiempo de evaluar nuestros pensamientos, es un tiempo de evaluar nuestros deseos en nuestro corazón y decir, ¿qué estoy pensando? Daniel nos lo dijo, ¿para qué lo estoy pensando? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Qué cosas hay en tu mente y en tu corazón que siguen deseando volver a Egipto, que siguen deseando el volver a ver cosas que ya no tienen nada que ver con tu vida? Ahora, la cautividad, insisto, la verdadera cautividad de un hijo de Dios, si se deja, es importante entender, si se deja, está en los pensamientos, está en el corazón, en el alma. Y si te lo permites, va a estar en tu boca. Y esto te va a hacer desear esas ollas ficticias de carne, esos tazones de agua que te saciaban aparentemente la sed. Pero si tú te das cuenta, realmente nunca sucedió eso, porque vivías en esclavitud, porque vivías oprimido, porque tu alma estaba amargada y Dios te trajo a libertad. Ahora, entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo vuelvo a esto? Porque ya te dije el qué y no te he dado el cómo. Y sabes, yo creo que cada uno de nosotros sabe en qué momento está. Si está en el momento donde te has parado y te has plantado y has declarado la palabra de Dios, o estás deseando el volver a Egipto, estás deseando el regresar aparentemente a esos deleites y placeres temporales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero hay que entender los deseos y los pensamientos de Dios. Jeremías 29, 10, 14. Perdón, 29, 10 al 14. Y dice así, Jeremías 29. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Aquí estamos hablando también de un momento de cautividad. Más adelante, cuando el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia, y aquí les está diciendo, cuando yo los regrese de este cautiverio, entonces yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Es un tiempo donde te tienes que despertar a la buena palabra de Dios. Es un tiempo donde tienes que despertar tus pensamientos, tus sentimientos y tu declaración a la buena palabra de Dios. ¿Cómo sales de los pensamientos cómo sales de la cautividad de tus pensamientos? Entendiendo que Dios es el que te despierta a su palabra. Yo sé que en estos momentos a lo mejor dejaste de leer en toda esta cuarentena, a lo mejor te enfriaste, a lo mejor bajaste la guardia y dijiste, bueno, es que tengo que resolver las cuestiones económicas, tengo que ver cómo trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer la tarea de mis niños, tengo que hacer esto y lo otro y esto y lo otro. Y lo único que estamos haciendo es detener la buena palabra de Dios. Pero sigue diciendo, y empiezo a concluir, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¡Wow! Lo primero que Dios va a hacer es despertarte a su palabra. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que su palabra es buena, agradable y perfecta. Que los pensamientos que Él tiene para contigo son perfectos, son para darte este fin que esperas, son para darte paz, son para hacer que tú salgas de este cautiverio de tu mente y entiendas que Él quiere liberarte al 100% en espíritu, alma y cuerpo. Así que es tiempo de que vuelvas a la palabra. Y para esto quiero darte un versículo que a mí me impacta en mi corazón. Y está en Salmos 27, 8. Y te lo voy a leer en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Salmos 27, 8. Déjenme llegar aquí. Listo. Dice, mi corazón ha oído decir, ven
y conversa conmigo. Dios te está despertando el día de hoy, te está diciendo, ¿quieres salir de esta cautividad? Entiende mis pensamientos. Y nosotros podemos decir, ay, es que no los entiendo, es que los caminos de Dios son inescrutables. No, Él dice que quiere revelarte. Él dice que nos dejó a su Espíritu Santo para mostrarnos el verdadero camino. Así que el día de hoy te está diciendo Dios, mi corazón ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y luego dice, responde aquí el salmista, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Lo que Dios te está diciendo el día de hoy es, vuelve a mí. Yo quiero mostrarte mis caminos, quiero sacarte de esa cautividad. Quiero que tus palabras que salgan de tu boca sean de bien y no de mal. Quiero que cuando hables, cuando declares, entiendas que yo ya te saqué de la cautividad. Y quiero que vayas al Salmo 26. Y con esto termino orando, y me encanta porque el Salmo 26, el Salmo 126, porque hasta de esto hemos cantado una cancioncita muy sonada. Y dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Déjame decirte que Jesús ya hizo volver tu cautividad. Necesitas empezar a renovar tu mente, necesitas empezar a ver que la Biblia es la verdad y encontrar promesas como esta y decir, Señor, yo ya soy libre, yo ya soy cautivo, y Dios te va a dar el fin que esperas. ¿Qué fin estás esperando el día de hoy? ¿Qué fin estás esperando con las promesas de Dios? Yo creo que a que se cumpla cada una de ellas, pero necesitas salir de la cautividad que está en tu mente y puede estar en tu corazón. ¿Cómo lo haces? Medita la palabra. Dios te está llamando ¿a qué? A que escuches su voz. Dios te está llamando ¿a qué? A que puedas ver los milagros y los prodigios. Y así como el pueblo de Israel fue sacado y él cruzó el mar, el seco, así vas a salir tú en este día. Así que no temas, no desmayes, pues Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que podamos renovar nuestra mente. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros entienda que ya somos libres y que busquemos tu palabra, tu buena palabra que ya despertaste en nosotros, dice aquí, y que cuando este despertar de tu palabra venga a nosotros, entonces conoceremos tu buena voluntad agradable y perfecta. Hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que todos los que estén en casa cautivos, Señor, en cualquier pensamiento, entendamos que tú ya nos hiciste libres como el pueblo de Israel. Que tú, mi Dios, que tú, mi Rey, ya nos sacaste con prodigios, señales y con poderes impresionantes de tu palabra, Señor. Que ya nos hiciste prósperos, que ya nos hiciste sanos. Y así como dice tu palabra, Señor, que cuando sacaste al pueblo de Israel, tú lo sacaste con riquezas, tú lo sacaste con salud y no faltó, Señor, ninguno de ellos. Así sea en este tiempo, que entendamos, Padre, que la cautividad en la cual algún día estuvimos ya nos ha sacado. Que es tiempo de que nuestro pensamiento, de que nuestro renovar en nuestras palabras sean aquí y ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De verdad, familia, es un tiempo donde tenemos que despertar a la buena palabra de Dios, y ella te va a permitir conocer la buena voluntad agradable y perfecta para tu vida. Así que solo puedo terminar diciendo esto, familia, es un tiempo donde no podemos bajar la guardia en ninguna área. Y una de ellas, ¿sabes?, es la parte del diezmo, la parte de la ofrenda. Y tienes que entender que en el diezmo y que en la ofrenda es parte de la bendición de Dios. La Biblia lo dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Ahora, déjame decirte que esta promesa que dice, y esta palabra que dice que sobreabunde, derramaré bendición hasta que sobreabunde, es la misma palabra que Dios ocupa en el libro de Génesis, capítulo 7, cuando dice que se abrieron las aguas de abajo y de arriba del cielo y toda la tierra se inundó. De ese grado de bendición Dios está hablando. Así que es un tiempo donde vemos cómo dice que Isaac sembró en tiempo de sequía, y ¿qué hizo Dios? Trajo sobreabundancia. No tengas temor. Cuando tú te mueves bajo las leyes espirituales, realmente vas a entender lo que la Biblia dice, y vas a entender que una ley es algo que se cumple. La ley de la gravedad se cumple. Si yo aviento algo, se tiene que caer, porque esa es la ley de la gravedad, ¿sabes? Es una ley y nadie la puede cambiar. Y cuando Dios establece la ley del diezmo y de las ofrendas, déjame decirte que es algo que va a suceder. Así que no tengas miedo de diezmar, no tengas miedo de ofrendar, al contrario, hazlo. Van a aparecer aquí los números de cuenta, van a aparecer aquí donde
dónde puedes depositar, en Oxxo, y bueno, si no puedes, tráelo, que siempre habrá alguien aquí donde recibir tu diezmo y tu ofrenda. Así que ánimo, familia, Dios es poderoso, nunca te ha dejado y nunca te va a dejar. Jesús se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. Muévete en la ley de la ofrenda y de los diezmos y verás cómo Dios te prospera. Nos vemos, Dios los bendiga. Hasta luego. Bendiciones, familia.